Nadie esperaba encontrar vida entre los escombros del pueblo masacrado, pero cuando Takoda escuchó gemidos débiles bajo los maderos quemados, descubrió a la única mujer que había sobrevivido y que cambiaría su destino para siempre. El sol del amanecer se alzaba lentamente sobre las ruinas humeantes de San Miguel de las Flores, pintando de rojo sangre las cenizas que una vez habían sido un pueblo próspero. El aire espeso llevaba el olor acre del humo mezclado con algo más siniestro, el inconfundible aroma de la muerte que impregnaba cada rincón de lo que había sido una comunidad de más de 200 almas. Las casas de adobe, que apenas 12 horas antes habían resonado con risas de niños y conversaciones de familias cenando juntas, ahora eran solo montones de escombros negros que se alzaban contra el cielo matutino como dedos acusadores señalando la crueldad del destino. Takoda, guerrero de la tribu apache de las Montañas Blancas, había llegado a este lugar siguiendo el rastro de humo que había visto desde las colinas durante la noche. A los 32 años, había visto suficiente muerte y destrucción para llenar varias vidas, pero ninguna experiencia previa lo había preparado para el espectáculo de devastación total que se extendía ante sus ojos. Su propio pueblo había sufrido ataques similares. Su propia familia había perecido en una masacre ejecutada por soldados mexicanos 3 años atrás. Pero la magnitud de esta destrucción era abrumadora, incluso para alguien que había vivido rodeado de violencia durante toda su vida adulta. Alto y fuerte como un roble del desierto, con piel bronceada por décadas bajo el sol implacable del territorio apache, Takoda se movía entre los escombros con la gracia silenciosa de un depredador nato. Su cabello negro, trenzado con plumas sagradas que habían pertenecido a su padre y su abuelo, se movía suavemente con la brisa matutina, que traía consigo el olor penetrante de la tragedia reciente. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en el desierto, escaneaban metódicamente cada rincón de destrucción, buscando señales que pudieran revelar la identidad de los responsables de esta masacre. Las huellas en la tierra endurecida contaban una historia que Takoda podía leer como si fuera un libro abierto. Caballos cerrados, botas militares, pero también signos de desorganización y saqueo que no correspondían con un ataque militar oficial. Esto había sido obra de bandidos, probablemente la banda del infame capitán Herrera, cuya reputación de crueldad había llegado hasta los rincones más remotos del territorio. Era un hombre que había convertido el terror en una industria rentable, atacando pueblos indefensos y vendiendo a los sobrevivientes como esclavos en mercados clandestinos que operaban en la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras examinaba los restos de lo que había sido la iglesia del pueblo, Takoda encontró el cuerpo del padre Miguel, un anciano sacerdote que había conocido durante las raras ocasiones en que su tribu había comerciado pacíficamente con este asentamiento. El viejo cura yacía protegiendo con su cuerpo un sagrario de plata que los bandidos no habían logrado encontrar, sus brazos extendidos en una última protección que hablaba de un hombre que había muerto defendiendo lo que consideraba sagrado. En sus ojos sin vida, aún se podía leer la sorpresa y el horror de alguien que nunca había esperado que la maldad pudiera llegar tan lejos. La masacre había sido metódica y brutal. Los bandidos habían llegado durante la noche, probablemente cuando la mayoría de las familias estaban durmiendo, y había procedido con la eficiencia despiadada de quienes habían perfeccionado su técnica a través de la repetición. Primero habían bloqueado las salidas del pueblo, después habían incendiado las casas sistemáticamente, obligando a las familias a salir de sus refugios directamente hacia los brazos de sus verdugos. Los hombres habían sido asesinados inmediatamente. Las mujeres jóvenes y los niños habían sido apartados para ser vendidos como esclavos. Y los ancianos simplemente habían sido eliminados como un inconveniente innecesario. Takoda había visto esta táctica antes. Era el modus operandi perfeccionado de los bandidos que operaban en la región. Hombres que habían perdido toda humanidad en su búsqueda de ganancias rápidas y fáciles. Lo que más lo perturbaba no era la crueldad en sí misma, que desafortunadamente era una constante en esta región fronteriza, sino la completud de la destrucción. No parecía haber sobrevivientes, ni siquiera los supervivientes heridos que generalmente lograban esconderse durante este tipo de ataques. Fue mientras examinaba los restos de la casa más grande del pueblo, que probablemente había pertenecido al alcalde o al comerciante más próspero, cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Era débil,
casi imperceptible, mezclado con el gemido del viento entre los escombros, pero inconfundiblemente humano. Un gemido de dolor que hablaba de vida persistiendo contra todas las probabilidades. Takoda se quedó completamente inmóvil, controlando su respiración y aguzando todos sus sentidos para localizar la fuente del sonido. Sus años como guerrero y cazador habían afinado su capacidad auditiva hasta niveles que bordeaban lo sobrenatural, y ahora esa habilidad le permitía distinguir entre los sonidos naturales de los escombros asentándose y algo mucho más precioso, el sonido irregular de alguien respirando con dificultad. Siguiendo el sonido con la paciencia metódica de un depredador acechando a su presa, Takoda se acercó a un montón de vigas de madera carbonizadas que habían formado una especie de refugio accidental cuando el techo de la casa se había desplomado. Debajo de los maderos, protegida por un espacio triangular que había evitado que fuera aplastada completamente, yacía una figura humana. Con cuidado extremo, comenzó a apartar los escombros, moviendo cada viga y cada piedra con la delicadeza de alguien que entiende que un movimiento en falso podría colapsar toda la estructura precaria. Sus manos, callosas por años de trabajo y guerra, trabajaban con sorprendente gentileza mientras liberaba gradualmente a la persona atrapada. Lo que descubrió lo dejó sin hálito. Era una mujer joven, probablemente de unos 25 años, con cabello negro que había sido hermoso antes de estar cubierto de ceniza y sangre seca. Su rostro, a pesar de estar manchado de tierra y marcado por cortes superficiales, mostraba facciones delicadas que hablaban de una belleza natural que la tragedia no había logrado destruir completamente. Llevaba lo que una vez había sido un vestido de domingo, azul cielo con bordados blancos, ahora desgarrado y manchado, pero que aún conservaba suficiente de su forma original para sugerir que había sido el orgullo de quien lo poseía. Pero lo que más impactó a Takoda no fue su apariencia física, sino la expresión en sus ojos cuando finalmente los abrió y lo vio inclinado sobre ella. No había sorpresa, ni miedo, ni siquiera alivio. Había una vacuidad tan profunda y completa que parecía un pozo sin fondo. La mirada de alguien que había visto morir todo lo que amaba en el mundo y que había llegado a un lugar más allá del dolor, más allá de la esperanza, más allá de cualquier emoción humana reconocible. «Por favor», murmuró con voz ronca y quebrada. «Déjame morir». Las palabras golpearon a Takoda con más fuerza que cualquier flecha que hubiera recibido en batalla. En esas 4 palabras simples estaba contenido un universo de sufrimiento, una desesperación tan absoluta que había convertido el instinto más básico de supervivencia en su opuesto exacto. Esta mujer no quería ser rescatada, quería unirse a todos aquellos que ya habían partido. «No voy a dejarte morir», respondió Takoda en español, su voz llevando una autoridad tranquila que había desarrollado a través de años liderando hombres en situaciones desesperadas. «Vas a vivir, aunque ahora no puedas ver una razón para hacerlo». Con cuidado infinito, la levantó en sus brazos. Era sorprendentemente liviana, como si la tragedia hubiera consumido no solo su espíritu, sino también su sustancia física. Podía sentir que varios de sus costillas estaban fracturadas y había una herida en su frente que había sangrado considerablemente, pero milagrosamente no parecía tener lesiones que pusieran su vida en peligro inmediato. «Soy Takoda», le dijo mientras la transportaba lejos de los escombros hacia un área más segura. «¿Cómo te llamas?». Ella cerró los ojos sin responder, como si incluso el acto de recordar su propio nombre fuera demasiado doloroso. Takoda no insistió. Había visto suficiente trauma en su vida para entender que la sanación del alma tomaba mucho más tiempo que la sanación del cuerpo y que forzar a alguien a confrontar su dolor antes de estar listo podía causar más daño que beneficio. En lugar de buscar más información, se concentró en los aspectos prácticos de mantenerla viva. Necesitaba agua, comida, medicinas para sus heridas y, sobre todo, necesitaba estar lejos de este lugar de muerte donde cada respiración le recordaría lo que había perdido. Su propio campamento estaba a mediodía de viaje, escondido en un cañón natural que proporcionaba protección tanto de los elementos como de los enemigos potenciales, mientras preparaba un refugio temporal bajo la sombra de un mezquite centenario que había sobrevivido al incendio. Takoda no podía dejar de pensar en la ironía amarga de la situación. Él había llegado a este lugar siguiendo el humo de la destrucción de otros, pero se había encontrado con alguien cuyo dolor podría ser incluso más profundo que el suyo propio.
Durante 3 años había cargado con la culpa de no haber estado presente cuando su familia fue masacrada. Había vivido con la pregunta constante de si podría haber cambiado algo si hubiera estado allí. Pero esta mujer había estado presente. Había sobrevivido para ver todo lo que amaba ser destruido ante sus ojos, y esa experiencia la había llevado a un lugar donde la muerte parecía preferible a la vida. Cuando la mujer finalmente volvió a abrir los ojos, encontró a Takoda preparando una infusión de hierbas medicinales sobre un pequeño fuego que había encendido con cuidado para que el humo no fuera visible desde la distancia. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, creando sombras que enfatizaban tanto su fuerza como su gentileza, y por primera vez, desde que había despertado, ella sintió algo que no fuera dolor o vacío. «¿Por qué me salvaste?», preguntó con voz apenas audible. Takoda consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Porque alguien debe sobrevivir para contar la historia de lo que pasó aquí. Y porque...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque reconozco el dolor en tus ojos. Es el mismo dolor que he llevado durante 3 años. ¿Perdiste a tu familia también?» «A todos», respondió simplemente. «Mi esposa, mis 2 hijos, mis padres, mis hermanos. Soldados mexicanos atacaron nuestro campamento mientras yo estaba de cacería. Cuando regresé, solo encontré cenizas y cuerpos». Por primera vez desde su rescate, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de la mujer. No era alivio ni esperanza, sino reconocimiento. El reconocimiento de alguien que había encontrado a otra persona que entendía verdaderamente la profundidad de su pérdida. «Soledad», murmuró finalmente, «mi nombre es Soledad». «Un nombre profético», observó Takoda sin crueldad, simplemente reconociendo la ironía trágica. «Mi madre dijo que me llamó así porque nací durante una tormenta terrible, cuando ella estaba completamente sola en la casa». Mi padre había ido a buscar ayuda, pero la tormenta era tan fuerte que no pudo regresar hasta el día siguiente. Una sombra cruzó su rostro. Ahora entiendo que era una profecía. Siempre he estado destinada a estar sola. La soledad no es un destino, replicó Takoda con suavidad. Es una condición temporal, como el invierno. Siempre llega la primavera, aunque a veces tardemos mucho en reconocerla. Soledad lo miró con algo que podría haber sido curiosidad. Por primera vez. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que has perdido? ¿Cómo puedes seguir creyendo en la primavera? Porque la alternativa es rendirse completamente, y rendirse sería traicionar la memoria de quienes amamos. Takoda se acercó y le ofreció la infusión de hierbas. Ellos lucharon por vivir. Nosotros tenemos la obligación de hacer lo mismo. Soledad tomó la taza con manos temblorosas, no tanto por las heridas físicas como por la emoción de escuchar palabras que resonaban con algo profundo en su interior. Durante las horas terribles bajo los escombros, había decidido que quería morir, porque no podía imaginar una vida sin todos los que había perdido. Pero ahora, mirando a este extraño que había experimentado una pérdida similar y que aún encontraba razones para seguir adelante, comenzó a cuestionar si la muerte era realmente la única escape de su dolor. «Cuéntame qué pasó aquí», pidió Takoda gentilmente, «solo si te sientes capaz de hacerlo». Soledad cerró los ojos y por un momento Takoda pensó que se negaría, pero cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación frágil pero real. «Los bandidos llegaron justo después de medianoche», comenzó, su voz adquiriendo un tono monótono que sugería que estaba relatando los hechos desde una distancia emocional que la protegía del dolor completo de los recuerdos. «Estrujé de los cascos de los caballos y pensé que tal vez era el doctor que venía desde el pueblo vecino». Se detuvo para tomar un sorbo de la infusión y Takoda notó que sus manos habían dejado de temblar ligeramente. Continuar hablando parecía estar dándole una especie de fortaleza, como si poner su experiencia en palabras la ayudara a procesarla. «Pero entonces escuché los gritos», continuó, «y el sonido de disparos. Rosa despertó y inmediatamente supo lo que estaba pasando. Había vivido lo suficiente para reconocer el sonido de un ataque. Me empujó debajo de la cama con Miguel y me dijo que no saliera sin importar lo que escuchara. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Los bandidos prendieron fuego a la casa. Rosa intentó salir con sus otros 2 hijos, pero los estaban esperando. Los mataron inmediatamente, ahí mismo en la puerta. Yo estaba debajo de la cama con Miguel, tapándole la boca para que no llorara, viendo todo a través de una rendija en el suelo». Takoda sintió que su mandíbula se tensaba con furia controlada,
pero mantuvo su expresión neutral. Esta mujer necesitaba contar su historia sin sentir que tenía que proteger los sentimientos de su oyente. El techo se derrumbó, continuó Soledad. Una viga grande cayó de tal manera que creó un espacio donde Miguel y yo pudimos respirar, pero estábamos completamente atrapados. Pude escuchar todo lo que estaba pasando afuera. Los gritos, los disparos, las órdenes que gritaban los bandidos. Duró horas. Su voz se quebró por primera vez. Miguel murió en mis brazos esa noche, no por las heridas, sino por el terror. Era solo un niño de 4 años. Su corazón simplemente se detuvo del miedo. El silencio que siguió fue profundo y cargado de dolor compartido. Takoda entendía exactamente lo que significaba sostener a alguien amado mientras moría, sentirse completamente impotente para salvar a quienes más importaban en el mundo. «Estuve allí toda la noche y todo el día siguiente», murmuró Soledad, sosteniendo el cuerpo de Miguel, escuchando cómo el pueblo se volvía más y más silencioso. Cuando ya no escuché más voces, supe que todos estaban muertos, todos excepto yo. «¿Por qué no gritaste pidiendo ayuda cuando escuchaste mis pasos? ¿Por qué no querías ser ayudada?», respondió con honestidad brutal. «Habían matado a mi hermana, a sus hijos, a mis padres, al padre Miguel que me bautizó, a todos los niños con los que crecí, a todos los vecinos que conocía desde la infancia. ¿Para qué quería seguir viviendo en un mundo donde cosas así pueden pasar?». Takoda se acercó y se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca para ofrecer consuelo, pero no tanto como para invadir su espacio personal. «Para asegurarte de que sus muertes no fueron en vano, para llevar sus memorias contigo, para encontrar una manera de honrar sus vidas viviendo la tuya. Es fácil decirlo», replicó Soledad con la primera chispa de algo parecido a la ira que había mostrado. «Pero ¿cómo se supone que haga eso? ¿Cómo se supone que viva normalmente sabiendo que, mientras yo respiro, ellos están bajo tierra?» «No se supone que vivas normalmente», respondió Takoda. «Se supone que vivas de una manera que les haría sentir orgullosos. Se supone que encuentres una forma de convertir tu supervivencia en algo significativo». «¿Y cómo has hecho eso tú? ¿Cómo has convertido tu supervivencia en algo significativo?». La pregunta golpeó a Takoda con una fuerza inesperada porque la verdad era que durante 3 años había estado luchando con exactamente la misma cuestión. ¿Cómo encontrar significado en una vida que había sido preservada, aparentemente por casualidad, mientras otros más merecedores habían perecido? «Todavía estoy aprendiendo», admitió, «pero creo que parte de la respuesta está en encontrar a otras personas que necesitan ayuda y ofrecérsela, como te estoy ayudando a ti ahora». Soledad lo estudió con ojos que por primera vez mostraban algo más que dolor y vacío. ¿Crees que fue casualidad que me encontraras? No creo en las casualidades, respondió Takoda. Creo que los espíritus de nuestros seres queridos nos guían hacia donde necesitamos estar. Tal vez tus seres queridos me guiaron hasta ti porque sabían que necesitabas ayuda. Tal vez los míos me guiaron hasta ti porque sabían que yo necesitaba ayudar a alguien para encontrar propósito en mi propia supervivencia. Por primera vez desde que había despertado bajo los escombros, Soledad sintió algo que no fuera dolor absoluto. No era felicidad, ni siquiera esperanza todavía, pero era algo más sutil y tal vez más importante, la posibilidad de que su sufrimiento pudiera tener algún significado más allá del mero castigo aleatorio. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «Ahora te llevaré a mi campamento, donde podrás sanar, tanto físicamente como en otras formas», respondió Takoda. «Y después, cuando te sientas lista, decidiremos juntos qué tipo de vida quieres construir con la segunda oportunidad que se te ha dado». «¿Juntos?», si tú quieres. He estado solo durante 3 años y he aprendido que la soledad puede ser tan destructiva como cualquier enemigo externo. Tal vez podamos ayudarnos el uno al otro a recordar cómo vivir en lugar de simplemente sobrevivir». Soledad no respondió inmediatamente, pero por primera vez desde la tragedia no rechazó automáticamente la posibilidad de un futuro. Era un comienzo, pequeño, frágil como una llama en el viento, pero era un comienzo. Mientras Takoda apagaba el fuego y preparaba todo para el viaje hacia su campamento, ninguno de los dos se daba cuenta de que este encuentro marcaría el comienzo no solo de su propia sanación,
sino de una historia de amor que sería contada durante generaciones como prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida encuentra una manera de florecer nuevamente. Pero esa parte de su historia aún estaba por escribirse. Por ahora, era suficiente que dos almas heridas hubieran encontrado una razón para seguir adelante. Una razón que se sentaba junto a un fuego compartido bajo las estrellas del desierto, hablando en voz baja sobre dolor, pérdida y la posibilidad de que la vida pudiera ser más que una simple sucesión de tragedias. El viaje hacia el campamento de Takoda tomó 2 días. No porque la distancia fuera especialmente grande, sino porque Soledad necesitaba descansar frecuentemente. Sus heridas físicas, aunque no mortales, eran más extensas de lo que habían parecido inicialmente, y el trauma emocional la había dejado débil de maneras que iban más allá de lo físico. Durante la primera noche, acampados bajo un saliente rocoso que los protegía tanto del viento como de miradas no deseadas, Soledad despertó gritando de una pesadilla que la transportó de vuelta al momento en que los bandidos habían prendido fuego a la casa de su hermana. Takoda la calmó con la paciencia de alguien que había experimentado sus propias noches de terror, hablándole suavemente hasta que los temblores cesaron y pudo volver a respirar normalmente. ¿También tienes pesadillas?, le preguntó cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar. Cada noche durante 2 años, respondió él honestamente. Ahora son menos frecuentes, pero aún vienen, especialmente cuando estoy muy cansado o cuando algo me recuerda demasiado vívidamente lo que perdí. ¿Qué te ayuda cuando vienen? Recordar que son solo memorias, no realidades presentes. Recordar que mis seres queridos no querrían que viviera atormentado por las circunstancias de sus muertes, sino que encontrara una manera de honrar las circunstancias de sus vidas. Soledad consideró estas palabras mientras contemplaba las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el cielo del desierto. «Cuéntame sobre tu familia», pidió finalmente. No sobre cómo murieron, sino sobre cómo vivieron. La petición sorprendió a Takoda. Durante 3 años, nadie le había pedido que hablara sobre los aspectos felices de su vida perdida. La gente, cuando se atrevía a mencionar su tragedia, siempre se enfocaba en los detalles de la masacre o en expresiones vacías de simpatía. Nadie había mostrado interés genuino en conocer a las personas que había perdido como individuos únicos e irreemplazables. «Mi esposa se llamaba Ayana», comenzó, y por primera vez en años había calidez genuina en su voz cuando hablaba de ella. Su nombre significaba «flor eterna», y era perfecto para ella porque tenía esta habilidad de hacer que cualquier lugar floreciera con su presencia. Podía hacer reír a los niños más tímidos, podía calmar a los caballos más salvajes, podía hacer que incluso los ancianos más gruñones sonrieran. Una sonrisa real, pequeña pero genuina, cruzó el rostro de Soledad. Suena como alguien especial. Lo era, y era increíblemente inteligente también. Conocía más sobre plantas medicinales que cualquier curandera de nuestra tribu, y tenía una memoria perfecta para las historias y leyendas de nuestro pueblo. Por las noches, después de que los niños se durmieran, me contaba historias que había aprendido de su abuela, historias que se remontaban a generaciones. ¿Y tus hijos? Nalnish tenía 8 años. Era exactamente como su madre, siempre sonriente, siempre tratando de hacer sentir mejor a todos los que lo rodeaban. Pero también tenía esta curiosidad insaciable sobre cómo funcionaba el mundo. Siempre estaba preguntando por qué las cosas eran como eran, cómo se hacían las cosas, qué pasaría si se intentara algo diferente. Takoda hizo una pausa, perdido en recuerdos que, por primera vez en años, no lo llenaron de dolor puro, sino de una nostalgia agridulce que contenía tanto alegría como tristeza. Y Kichi tenía 5 años. Era más serio que su hermano, más observador. Le gustaba sentarse en silencio y observar todo lo que pasaba a su alrededor. Ayana decía que sería un gran líder algún día, porque tenía la habilidad de ver patrones que otros perdían. Suena como que tuviste una familia hermosa. La tuve. Y durante 8 años fui el hombre más afortunado que había existido jamás, aunque no me daba cuenta completamente en ese momento. Uno nunca se da cuenta de lo perfecto que es algo hasta que ya no lo tiene. Soledad sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por haber escuchado hablar de estas personas que habían sido amadas tan profundamente.
y lágrimas de reconocimiento de que ella también había conocido ese tipo de amor en su propia familia perdida. Mi hermana Rosa era así también, murmuró. Tenía esta manera de hacer que todos se sintieran importantes. Cuando yo era niña y me sentía invisible o poco importante, ella me hacía sentir como la persona más valiosa del mundo. Cuéntame más sobre ella. Era 6 años mayor que yo, así que cuando nuestros padres murieron de fiebre cuando yo tenía 14 años, Rosa se hizo cargo de todo. Se casó con un buen hombre, Alejandro, y entre los dos me criaron como si fuera su propia hija. Nunca me hicieron sentir como una carga, aunque sé que mi presencia hizo sus vidas más difíciles económicamente. Soledad se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Alejandro murió hace 2 años en un accidente con el ganado, pero Rosa nunca se quejó de tener que criar a 3 niños sola. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer. Cosía ropa para otras familias por las noches para ganar dinero extra. Y aún así, siempre encontraba tiempo para hacer que sus hijos se sintieran amados y seguros. ¿Y los niños? Carmen tenía 12 años. Era exactamente como su madre, siempre cuidando de todos los demás. Antonio tenía 8 años y quería ser soldado cuando creciera, aunque Rosa siempre le decía que esperaba que encontrara una profesión más pacífica. ¿Y Miguel? Su voz se quebró al mencionar al niño que había muerto en sus brazos. Miguel era especial. Tenía 4 años y era el bebé de todos nosotros. Tenía esta risa que podía iluminar toda una habitación. Y tenía una manera de hacer preguntas que te hacían ver el mundo desde perspectivas completamente nuevas. Takoda se acercó ligeramente, ofreciendo presencia consoladora sin ser intrusivo. Suena como que también tuviste una familia hermosa. La tuve, admitió Soledad. Y como tú, fui increíblemente afortunada durante años sin darme cuenta completamente. Pensé que la felicidad que tenía era normal, que siempre estaría ahí. Permanecieron en silencio por un rato, cada uno perdido en memorias que ahora podían recordar con amor además de dolor. Era la primera vez desde sus respectivas tragedias que habían podido hablar de sus seres queridos perdidos como personas que habían vivido vidas plenas y significativas, en lugar de solo como víctimas de violencia sin sentido. Takoda, dijo Soledad finalmente, ¿crees que ellos estarían orgullosos de nosotros por seguir adelante? Creo que estarían orgullosos de nosotros por ayudarnos mutuamente, respondió después de considerar la pregunta cuidadosamente. Creo que entenderían que necesitamos encontrar nuevas formas de amar y ser amados, no porque los hayamos olvidado, sino porque ellos nos enseñaron lo valioso que es el amor. Fue la primera noche desde la masacre que Soledad durmió sin pesadillas. El campamento de Takoda estaba ubicado en un cañón escondido que había sido utilizado por su familia durante generaciones como refugio en tiempos de peligro. Una corriente de agua fresca corría por el centro del cañón, alimentando un oasis verde que contrastaba dramáticamente con el paisaje árido que lo rodeaba. Las paredes de roca roja se alzaban más de 100 pies hacia el cielo, creando una sensación de protección y aislamiento del mundo exterior que había resultado devastador para ambos. Takoda había construido una cabaña simple pero sólida, utilizando técnicas tradicionales apache, combinadas con conocimientos que había adquirido durante años de vida nómada. La estructura era lo suficientemente grande para proporcionar privacidad cuando fuera necesaria, pero también tenía espacios comunes donde podían compartir comidas y conversación. Un jardín pequeño pero productivo proporcionaba vegetales frescos, y había establecido trampas y rutas de caza que aseguraban un suministro constante de proteínas. Cuando llegaron al cañón al atardecer del segundo día, Soledad se quedó sin hálito ante la belleza inesperada del lugar. Después de 2 días viajando a través del desierto aparentemente interminable, este oasis escondido parecía un milagro, un recordatorio de que la belleza y la vida podían persistir incluso en los lugares más inhospitalarios. «Es hermoso», murmuró, y Takoda se dio cuenta de que era la primera vez que la había escuchado expresar cualquier tipo de apreciación por algo desde que la había encontrado. «Mi abuelo descubrió este lugar cuando era joven», explicó mientras la ayudaba a desmontar del caballo que habían compartido durante el viaje. Dijo que los espíritus de la montaña se lo mostraron durante una visión y que le dijeron que siempre sería un refugio para su familia en tiempos de necesidad. ¿Crees en las visiones? Creo que hay fuerzas en el mundo que no entendemos completamente, respondió Takoda diplomáticamente, y creo que este lugar ha salvado mi vida de maneras que van más allá de simplemente proporcionar refugio físico. Durante las primeras semanas en el cañón,
Soledad se sumergió en una rutina de sanación que era tanto física como emocional. Sus heridas corporales mejoraron rápidamente bajo el cuidado experto de Takoda, quien había aprendido medicina de campo por necesidad durante sus años como guerrero. Pero la sanación de su espíritu era un proceso mucho más lento y complejo. Algunos días eran mejores que otros. En los días buenos, podía levantarse con energía, ayudar con las tareas del campamento e incluso disfrutar de conversaciones largas con Takoda sobre temas que no estaban relacionados con sus respectivas tragedias. Hablaban sobre libros que habían leído, lugares que habían visitado, sueños que habían tenido para el futuro antes de que sus mundos se desmoronaran. Pero en los días malos, se sumía en una oscuridad tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. El peso de la supervivencia se sentía como una traición a todos los que habían perecido, y la culpa la consumía hasta el punto de que no podía comer ni dormir. Durante estos episodios, Takoda se sentaba pacientemente a su lado, ofreciendo presencia silenciosa sin tratar de forzarla a hablar o a sentirse mejor antes de estar lista. ¿Cómo sabías qué hacer?, le preguntó una tarde después de uno de sus días particularmente difíciles. ¿Cómo sabías no tratar de animarme o decirme que todo estaría bien? Porque pasé por lo mismo, respondió simplemente. Los primeros meses después de perder a mi familia, otras personas de mi tribu trataban de ayudarme diciéndome que el tiempo curaría mi dolor, que encontraría paz eventualmente, que debía ser fuerte por el bien de los que habían sobrevivido. Todas esas palabras, aunque bien intencionadas, me hacían sentir peor porque sugerían que mi dolor tenía un cronograma predecible o que debía comportarme de cierta manera para complacer a otros. ¿Qué te ayudó realmente? Tiempo. Y la comprensión gradual de que no tenía que superar mi dolor, sino aprender a vivir con él de una manera que honrara tanto a los que perdí como a la vida que aún tenía. Fue durante una de estas conversaciones nocturnas que Soledad se dio cuenta de que algo había cambiado en la manera en que veía a Takoda. Al principio, había sido simplemente el hombre que la había salvado, una presencia práctica que la mantenía viva cuando ella no tenía la voluntad de hacerlo por sí misma. Después, había sido un compañero en el dolor, alguien que entendía su sufrimiento de maneras que nadie más podría hacerlo. Pero ahora, mirándolo mientras alimentaba el fuego con movimientos económicos y gráciles, notando la manera en que la luz danzante acentuaba la fuerza de sus facciones y la gentileza de sus ojos, se dio cuenta de que había comenzado a verlo como algo más. No solo como su salvador o su compañero de dolor, sino como un hombre que había despertado sentimientos en ella que había pensado que estaban muertos para siempre. La realización la llenó de una confusión que era igual partes esperanza y terror. ¿Cómo podía estar desarrollando sentimientos románticos cuando aún estaba de luto por toda su familia? ¿Era una traición a su memoria encontrar alegría en la compañía de otro hombre tan poco tiempo después de su muerte? ¿O era posible que el amor pudiera coexistir con el dolor? ¿Que una cosa no cancelara necesariamente la otra? Takoda, dijo una noche cuando la confusión se volvió demasiado intensa para mantenerla dentro, ¿crees que es posible amar nuevamente después de perder a alguien? Él se quedó inmóvil por un momento, sus manos deteniéndose en el proceso de avivar el fuego. ¿Te refieres a amar románticamente? Sí. Creo que sí, respondió cuidadosamente. Pero creo que es un tipo diferente de amor. No es un reemplazo de lo que se perdió, sino algo completamente nuevo, construido sobre la base de quien te has convertido después de la pérdida. ¿Has pensado en eso para ti mismo? Takoda la miró directamente, y en sus ojos ella vio una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Sí, admitió, especialmente desde que llegaste aquí. El aire entre ellos se cargó de una tensión que no había estado presente antes, una conciencia mutua de que su relación estaba evolucionando hacia territorio desconocido. Ninguno de los dos había planeado que esto sucediera. Ninguno había estado buscando activamente amor o romance, pero había crecido naturalmente de su comprensión mutua y su cuidado el uno por el otro. «No sé si estoy lista», susurró Soledad. «No tienes que estar lista para nada», respondió Takoda, moviéndose para sentarse más cerca de ella. «Solo tienes que ser honesta sobre lo que sientes, si es que sientes algo». «Siento confusión», admitió.
Siento gratitud, obviamente, porque me salvaste la vida. Pero también siento algo más. Algo que me asusta porque no sé si tengo derecho a sentirlo tan pronto después de perder a todos. ¿Qué crees que pensarían Rosa y Miguel si pudieran verte ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que querrían que pasaras el resto de tu vida sola y triste? ¿O crees que querrían que encontraras una manera de ser feliz nuevamente? Soledad consideró la pregunta seriamente. Rosa había sido una mujer que valoraba el amor y la familia por encima de todo. Había trabajado incansablemente para crear un hogar lleno de calidez y risa para sus hijos, y siempre había animado a Soledad a encontrar un buen hombre y formar su propia familia. Rosa solía decir que el amor era lo único en el mundo que se multiplicaba cuando se compartía, que nunca había que tener miedo de amar porque el amor siempre hacía el mundo mejor, incluso cuando dolía. ¿Y qué crees que te diría ahora? Me diría que no desperdiciara una oportunidad de ser feliz por miedo a traicionar su memoria, admitió Soledad, sintiendo lágrimas en sus ojos, pero también una sensación de liberación al reconocer esta verdad. Me diría que honrar su memoria significaba vivir el tipo de vida plena que ella siempre había querido para mí. Takoda extendió su mano hacia ella, moviéndose lentamente para darle la oportunidad de apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su mano en suya, sintiendo la calidez y la suavidad de su piel. Soledad, dijo suavemente, no estoy tratando de reemplazar lo que perdiste, y no estoy tratando de hacer que olvides a tu familia, pero he llegado a cuidarte de maneras que no esperaba, y creo que tal vez tú sientes algo similar. Sí, susurró ella. Sí, siento algo similar. ¿Qué quieres hacer con esos sentimientos? No lo sé, admitió honestamente. Solo sé que cuando estoy contigo, el dolor no se va completamente, pero se vuelve más soportable. Y que cuando pienso en un futuro, por primera vez desde la masacre, puedo imaginar uno donde no estoy completamente sola. Takoda se acercó más, hasta que pudo sentir su aliento contra su mejilla. ¿Puedo besarte? En lugar de responder con palabras, Soledad cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él, en un beso que fue tentativo al principio, después más seguro cuando él respondió con una ternura que confirmó que esto no era solo gratitud o soledad, sino algo más real y significativo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente, no de miedo, sino de la intensidad de la conexión que habían reconocido oficialmente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Soledad una tarde, después de haber pasado varios minutos riéndose de una historia particularmente absurda que Takoda había contado sobre uno de sus intentos juveniles de cazar. Ahora tomamos las cosas lentamente, respondió Takoda. Nos permitimos sentir lo que sentimos sin presión de que tiene que convertirse en algo específico inmediatamente. Seguimos sanando, seguimos aprendiendo a vivir con nuestras pérdidas y vemos que crece entre nosotros naturalmente. Durante los meses que siguieron, su relación se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No era como el amor joven e inocente que habían experimentado en sus primeros matrimonios, sino algo más maduro, templado por la pérdida, pero también enriquecido por ella. Sabían de maneras que las personas más jóvenes no pueden saber lo preciosa que era la conexión humana, lo frágil que podía ser la felicidad y lo importante que era no dar por sentado ningún momento de alegría. Trabajaban juntos durante el día, creando mejoras en el campamento que requerían tanto su fuerza física como su conocimiento de plantas medicinales. Por las noches, se sentaban juntos bajo las estrellas, compartiendo historias de sus vidas pasadas, pero también haciendo planes tentativas para el futuro. Soledad comenzó a enseñar a Takoda algunas de las canciones que Rosa solía cantar mientras trabajaba, melodías que habían llenado la casa de su hermana con calidez y alegría. Takoda le enseñó algunas de las habilidades tradicionales apache que serían útiles en su vida aislada, como leer el clima en el comportamiento de los animales, cómo encontrar agua en el desierto, cómo hacer herramientas útiles de recursos naturales. Pero más importante que cualquier habilidad práctica, se enseñaron mutuamente cómo reír nuevamente. Al principio fueron sonrisas pequeñas y tentativas, después risas suaves ante alguna observación particularmente astuta que Takoda había contado sobre uno de sus intentos juveniles de cazar.
¿Crees que es una traición reír cuando ellos no pueden hacerlo? Preguntó Soledad una tarde después de haber pasado varios minutos riéndose de una historia particularmente absurda que Takoda había contado sobre uno de sus intentos juveniles de cazar. Creo que sería una traición no reír, respondió él. ¿Qué sentido habría tenido que sobreviviéramos si íbamos a pasar el resto de nuestras vidas siendo miserables? Nuestros seres queridos lucharon por vivir. Nosotros tenemos la obligación de hacer que esa lucha valga la pena, viviendo vidas que contengan alegría, además de dolor. Fue durante una de estas conversaciones nocturnas que Takoda mencionó casualmente que había estado pensando en contactar a otros miembros supervivientes de su tribu, que habían logrado escapar de la masacre y que ahora vivían dispersos por el territorio. ¿Hay otros?, preguntó Soledad con interés genuino. ¿Algunos? Mi primo Nalnish logró escapar con su familia y ahora vive cerca de la frontera con Nuevo México. Mi tía Itzel sobrevivió porque estaba visitando a otra tribu cuando ocurrió el ataque. Algunos otros guerreros que estaban de cacería o en misiones comerciales cuando los soldados llegaron. ¿Por qué no los has contactado antes? Porque no estaba listo, admitió. Durante los primeros 2 años no podía soportar la idea de estar cerca de otras personas que recordaban a mi familia. Me dolía demasiado escuchar sus nombres o ver la simpatía en los ojos de la gente. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora creo que tal vez esté listo para ser parte de una comunidad nuevamente. Y creo que tú también podrías beneficiarte de estar cerca de otras personas, especialmente mujeres que podrían entender algunos de los aspectos de tu experiencia que yo no puedo comprender completamente. La idea de conocer a otras personas por primera vez desde la masacre llenó a Soledad de una mezcla de emoción y ansiedad. Durante meses, su mundo había consistido únicamente de Takoda y el cañón protegido donde vivían. La idea de expandir ese mundo era tanto emocionante como aterradora. ¿Crees que me aceptarían? ¿Una mujer mexicana entre apaches? Que cualquiera que vea lo mucho que significas para mí te aceptará, respondió Takoda con confianza. Y creo que cuando vean tu fuerza, tu bondad y tu sabiduría, te valorarán por quién eres, no por de dónde vienes. La decisión de hacer contacto con los supervivientes de la tribu de Takoda fue el primer paso hacia la reconstrucción de algo parecido a una vida normal. Envió mensajes a través de los canales tradicionales Apache, utilizando señales y símbolos que habían sido perfeccionados durante generaciones para comunicarse a través de grandes distancias sin alertar a enemigos potenciales. La respuesta llegó más rápido de lo que habían esperado. Nalnish, su primo, envió palabra de que vendría a visitarlos en la próxima luna llena, trayendo consigo a su esposa y sus 2 hijos. La perspectiva de tener invitados llenó tanto a Takoda como a Soledad de una emoción nerviosa que no habían sentido en años. ¿Qué tal si no les caigo bien?, preguntó Soledad mientras preparaban el campamento para recibir visitantes. Les caerás bien, aseguró Takoda. Pero incluso si no fuera así inmediatamente, eso cambiaría cuando te conocieran mejor. Eres imposible de no amar una vez que alguien ve quién eres realmente. Las palabras la detuvieron en seco. Era la primera vez que él había usado la palabra amar en relación con ella, aunque ambos habían estado sintiendo la emoción durante semanas sin nombrarla explícitamente. ¿Me amas?, preguntó directamente. Takoda se detuvo en lo que estaba haciendo y se volvió para mirarla completamente. Sí, dijo simplemente, te amo. No de la misma manera que amé a Yana, porque eres una persona completamente diferente, y yo soy una persona diferente de quien era entonces. Pero te amo completa y profundamente, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Yo también te amo, respondió Soledad, sintiendo una liberación al finalmente pronunciar las palabras que habían estado creciendo en su corazón. Y tienes razón, no es como el amor que sentí por Alejandro cuando éramos jóvenes. Es algo nuevo, algo que incluye todo lo que hemos perdido y todo lo que hemos encontrado juntos. Se besaron entonces con una pasión que había estado creciendo durante meses,
Un beso que fue tanto celebración como promesa, tanto reconocimiento del pasado como compromiso con el futuro. La visita de Nal Nish y su familia marcó un punto de inflexión en sus vidas. El reencuentro entre los primos fue emotivo, lleno de lágrimas por los seres queridos perdidos, pero también de alegría por haberse encontrado nuevamente. La esposa de Nal Nish, una mujer apache llamada Siyala, se conectó inmediatamente con Soledad, reconociendo en ella a una mujer que había enfrentado tragedias terribles, pero que había encontrado la fuerza para seguir adelante. Mi hermana murió en el mismo ataque que mató a la familia de Takoda, le confió Siyala durante una caminata por el cañón. Sé lo que es perder a toda la familia que conociste durante tu infancia, pero también sé que es posible construir una nueva familia que honre a la que perdiste sin tratar de reemplazarla. Los niños, un niño de 10 años llamado Aote y una niña de 7 años llamada Ayana, llamada así en honor a la esposa perdida de Takoda, trajeron una energía y alegría al campamento que había estado ausente durante demasiado tiempo. Soledad descubrió que su instinto maternal, que había estado dormido desde la muerte de Miguel, despertó naturalmente en presencia de estos niños que necesitaban atención y cuidado. «Serías una madre maravillosa», observó Siyala, después de ver a Soledad ayudar a Ayana a trenzar su cabello y enseñar a Oti a identificar plantas medicinales. «No sé si tendré esa oportunidad», respondió Soledad. «Takoda y yo no hemos hablado sobre tener hijos». «¿Por qué no?» «Porque ambos hemos perdido hijos, y creo que ambos tenemos miedo de arriesgar nuestros corazones de esa manera otra vez». «El miedo es comprensible», dijo Siyala sabiamente, «pero no impide que sueñes con el futuro». Pero vivir toda tu vida con miedo significa no vivir realmente en absoluto. Esa noche, después de que los visitantes se habían retirado a dormir, Soledad abordó el tema con Takoda. «¿Has pensado en tener más hijos?», preguntó. «Sí», admitió, especialmente viendo cómo interactúas con Aote y Ayana. «Pero también he pensado en lo aterrador que sería arriesgar a amar tanto otra vez. ¿Crees que el miedo debería detenernos?». «No», respondió después de considerarlo. «Creo que el miedo es natural, pero también creo que nuestros hijos perdidos querrían que encontráramos la valentía de crear nueva vida y nuevo amor, no como un reemplazo de ellos, sino como una continuación del legado de amor que ellos comenzaron». «¿Quieres intentar tener una familia juntos?». «Sí», dijo simplemente. «Quiero intentar construir algo hermoso contigo. Algo que honre tanto lo que hemos perdido como lo que hemos encontrado». La boda se celebró al final de la visita de Nautnish, una ceremonia tradicional apache que tuvo lugar bajo las estrellas en el corazón del cañón que había sido su refugio y su santuario. Siyala ayudó a Soledad a prepararse, trenzando flores silvestres en su cabello y pintando símbolos tradicionales en sus mejillas que representaban nuevos comienzos y la unión de dos espíritus que habían encontrado la manera de sanar juntos. Takoda llevaba las pinturas de guerra ceremoniales de su pueblo, pero también flores en su cabello, simbolizando que aunque era un guerrero, había elegido el camino del amor y la construcción en lugar del camino de la venganza y la destrucción. Intercambiaron votos en español y en apache, prometiéndose no solo amor y fidelidad, sino también apoyo mutuo en el proceso continuo de sanación y crecimiento. Prometieron honrar las memorias de sus familias perdidas, criando a cualquier hijo que pudieran tener con el mismo amor, sabiduría y fuerza que habían recibido de sus propios padres y hermanos. «Prometo ser tu compañera en alegría y en tristeza, en memoria y en esperanza, en el pasado que compartimos a través de nuestras pérdidas y en el futuro que construiremos juntos». «Prometo ser tu protector y tu igual», respondió Takoda, «tu consolador en los días oscuros y tu celebrante en los días luminosos, tu compañero en la sanación y tu colaborador en la creación de nueva vida y nuevo amor». 5 años después de la masacre que los había puesto en el camino hacia encontrarse mutuamente, Takoda y Soledad estaban sentados en el mismo lugar donde habían intercambiado sus votos matrimoniales, observando a sus 2 hijos pequeños jugar cerca del arroyo que corría por el centro de su cañón. Rosa, llamada así en honor a la hermana perdida de Soledad, tenía 3 años y poseía la misma risa musical que había caracterizado a la familia de su madre. Miguel, de 18 meses y llamado en honor al pequeño que había muerto en los brazos de Soledad, mostraba la misma curiosidad seria sobre el mundo que había caracterizado a los hijos perdidos de Takoda. ¿Alguna vez imaginaste que seríamos tan felices,
preguntó Soledad, acurrucándose contra el hombro de su esposo mientras observaban a sus hijos explorar su pequeño mundo con la confianza de niños que nunca habían conocido el miedo o la pérdida. No, admitió Takoda. Cuando te encontré bajo esos escombros, pensé que estaba salvando una vida. No sabía que estaba encontrando mi propio futuro. ¿Crees que ellos habrían aprobado?, preguntó, refiriéndose a sus familias perdidas. ¿Crees que Rosa y Miguel y Ayana y los niños estarían contentos de ver cómo resultó todo? Creo que estarían orgullosos, respondió Takoda con certeza. Creo que verían que no los olvidamos, sino que llevamos lo mejor de ellos con nosotros hacia esta nueva vida. Creo que verían que el amor que nos dieron nos dio la fuerza para amar nuevamente. En la distancia, el sonido de risas de niños llenó el aire del cañón, mezclándose con el murmullo constante del agua corriente y el susurro del viento entre las rocas. Era la música de la vida continuando, de la esperanza triunfando sobre la desesperación, de dos almas rotas que habían encontrado la manera de sanarse mutuamente y crear algo hermoso de los fragmentos de sus mundos destruidos. Mientras el sol se ponía, pintando las paredes del cañón de oro y carmesí, Takoda y Soledad sabían que habían encontrado algo más raro y precioso que cualquier tesoro. Habían encontrado la manera de transformar el dolor más profundo en amor más profundo, la pérdida más devastadora en la base para una felicidad más completa y genuina. Su historia se había convertido en leyenda entre tanto las tribus apache como las comunidades mexicanas de la región, contada como prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido para siempre, la vida encuentra una manera de florecer nuevamente, y que a veces los encuentros más casuales pueden convertirse en los amores más profundos, especialmente cuando dos personas han aprendido a través del sufrimiento cuán preciosa es verdaderamente la conexión humana. La última superviviente había encontrado no solo una razón para vivir, sino una razón para florecer. Y el guerrero solitario había descubierto que el mayor acto de valor no era enfrentar la muerte en batalla, sino elegir la vida y el amor después de haber perdido todo lo que importaba. Juntos habían escrito una nueva historia sobre las cenizas de la antigua, una historia que hablaría durante generaciones sobre el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas y crear belleza incluso en los lugares más áridos del corazón humano.